Mis queridos alumnos, mis queridas alumnas, os saludo y, y nada, os mando un abrazo y muchos ánimos. Yo sé que algunos estáis pasándolo con más dificultades, otros con menos, pero en fin, lo importante es que todos vamos a salir de esta reforzados, renovados y con muchas ganas de vivir y de hacer cosas interesantes. Así que nada, sobrellevarlo con calma y bueno, aquí estoy yo presentándoos algunas novedades en la asignatura. Bueno, no son novedades. Simplemente como no sabemos qué va a pasar con el curso, no sabemos cuándo vamos a retomarlo, no sabemos tampoco en qué condiciones, pues vamos a ir adelantando el temario que teníamos que dar en estas semanas a través de estos vídeos grabados. Bueno, vídeos, no es un vídeo en tanto que no se me ve, pero son las presentaciones que llevamos a clase con mi voz, que van explicando las cositas, para que las escuchéis ahora, para que las escuchéis más adelante, en verano, cuando os apetezca. Yo creo que os puede servir para los trabajos que tenéis que hacer. Aparte de si os resulta agradable, pues aprender ciertas cosas de historia de la música. Así que aquí van las grabaciones, las explicaciones de las cosas que estábamos explicando. No me gusta dar las clases así. A mí me gusta estar con vosotros, me gusta veros, pero bueno, no hay otra solución. Así que vamos allá y espero que os sea de interés. Por supuesto, cualquier duda, pregunta, pues me escribís para resolverla o ya articularemos, si hay muchas dudas, algún tipo de sistema más organizado para responderla. Bien, estábamos desarrollando cuando se interrumpieron las clases, los primeros temas referidos a la historia de la historia de la ópera en el siglo XVII. Y le habíamos dedicado una clase a hablar de la llamada ópera humanista de corte. Recordáis que esto es muy a principios del siglo XVII y son los llamados orígenes de la ópera, aunque los orígenes de la ópera dijimos que eran muy difusos, ¿no? Esta fase de la ópera humanista de corte yo creo que se define muy bien por los términos en los que hemos utilizado en este momento. Es una ópera humanista porque sabéis que este espectáculo nace de la aspiración de los círculos intelectuales humanistas para revivir el teatro antiguo, el teatro clásico. Ellos admiraban la literatura antigua, ellos sabían que en la tragedia clásica la música estaba presente y buscaban a través de la música encontrar un modo de fortalecer, de reforzar el significado del texto dramático. Así que, digamos, los primeros impulsores de este nuevo espectáculo fueron las élites intelectuales italianas del momento que se movían dentro de este complejo cultural que llamamos el humanismo. Pero llamamos a esta ópera humanista de corte porque las primeras experiencias operísticas tuvieron lugar en las cortes aristocráticas del norte y centro de Italia, dentro de las grandes celebraciones que estas cortes organizaban para festejar los eventos más destacados de las distintas dinastías. Particularmente las bodas. Ya veíamos que les encantaban las bodas y que las bodas tenían una gran importancia en el antiguo régimen, ahora también, pero de otro rollo. Y las bodas se solían acompañar de muchos actos festivos, como desfiles, como banquetes, como bailes, y en medio de estos holgorios, de estas celebraciones, también se incluyeron las primeras representaciones operísticas, que se montaban de forma excepcional por los artistas vinculados a una corte para conmemorar, como digo, un gran acontecimiento. Esa es la primera etapa de la ópera. Recordad la cronología. Hablábamos de 1600, que era el año de la boda de María de Medici con Enrique IV de Francia, que es donde se dice que se escucharon las primeras óperas. Hablábamos de 1607, que es el año del estreno del Orfeo de Monteverdi en Mantua, y hablábamos de la década de los 20, de los 30, cuando nos referíamos a la ópera romana. Hoy vamos a tratar una segunda etapa de la ópera, de la historia de la ópera en el 17, que es la llamada ópera empresarial veneciana. Nos tenemos que ir a la década de los 30. Más o menos en torno a 1630 empiezan a aparecer por los caminos de Italia unas compañías operísticas que no están fijas en ninguna ciudad, sino que van viajando de una ciudad a otra,
mostrando este espectáculo nuevo, este espectáculo exótico que anteriormente solo se escuchaba en determinados actos de las cortes. Los miembros de estas compañías eran músicos que no dependían de ningún patrón, que no trabajaban para ningún aristócrata, sino que eran músicos independientes. Por ejemplo, Monteverdi, en el momento de estrenar el Orfeo o de estrenar la Ariadna, era maestro de capilla de los duques de Mantua. Y todos los músicos que participaron en ese espectáculo de 1607 pertenecían a la nómina del duque de Mantua. Es decir, dependían jerárquicamente de un aristócrata, como pasaba en todas las óperas humanistas de corte. Sin embargo, estas compañías itinerantes estaban formadas por músicos independientes. Músicos que habían tomado como modelo lo que ocurría en las compañías teatrales. Quiero decir, en realidad estas compañías de ópera no eran una novedad absoluta, sino que seguían el sendero de las compañías de teatro, sobre todo del teatro llamado de la Commedia dell'arte, que era el teatro tradicional italiano, que ya desde hacía mucho tiempo recorrían los caminos de Italia ofreciendo sus espectáculos dramáticos al público que quisiese pagarlo. Pero estas compañías se vieron obligadas, este es el tercer punto que anoto en la diapositiva, a hacer un espectáculo más rentable. En esos espectáculos aristocráticos de la etapa anterior, el que financiaba el acontecimiento era el aristócrata, que buscaba con eso un prestigio y un brillo ante sus invitados y no reparaba en gastos ni musicales, ni escenográficos, ni nada por el estilo. Esos espectáculos no tenían que ser económicamente rentables. La rentabilidad de esos espectáculos debía ser exclusivamente, vamos a decir así, de prestigio, digamos una rentabilidad simbólica. Sin embargo, estas compañías itinerantes sí tenían que compensar los gastos que suponía montar los espectáculos con los ingresos que a partir de esos espectáculos se recibían, por lo que se vieron obligados a abaratar el espectáculo operístico. ¿Cómo se hizo esto? Pues se hizo, en fin, como se ha hecho siempre, como se sigue haciendo en las compañías de zarzuela y de ópera que algunos conocéis. En primer lugar, reduciendo el número de cantantes. En el Orfeo de Monteverdi hay muchos cantantes que participan. Si conocéis la ópera, o cuando estuvimos escuchando el primer acto, vimos que había pastores, había ninfas, había protagonistas, había coro. Para no pagar tantas nóminas, para no pagar a tanta gente, los espectáculos itinerantes reducían el número de papeles y por lo tanto reducían el número de cantantes. Prácticamente prescindían del coro y el grupo instrumental que acompañaba el espectáculo también era muy reducido. A veces hay constancia de que algunas compañías iban con 2 violines y bajo continuo. Esto comparándolo, recordad, con la orquesta que exigía Monteverdi para el Orfeo, es un grupo mínimo, bueno, es un grupo mínimo en cualquier caso, pero nada que ver con las orquestaciones, vamos a decir así, lujosas que se usaban en las óperas de corte anteriores. También se abarataban estos espectáculos desde el punto de vista, vamos a decir así, dramatúrgico, porque las escenografías, las maquinarias, los, vamos a decir entre comillas, efectos especiales, también se vieron reducidos. Claro, podéis estar pensando, entonces esto eran como las óperas anteriores, pero más cutres. Porque hay menos cantantes, porque hay menos cuerpo musical, porque hay menos decorado. Bueno, en cierto modo sí. Pero estas compañías debieron compensar la falta que en estos aspectos los espectáculos tenían, aportando algunas novedades que atrajesen al público. Y estas novedades venían especialmente en la trama de las óperas. Como hemos explicado en la lección anterior y como acabo de resumir en la presentación, las óperas primeras eran muy ambiciosas intelectualmente. Los autores literarios de las óperas intentaban imitar la tragedia griega y eso hacía que sus óperas fuesen, vamos a decir, un poco literariamente pesadas o no muy entretenidas,
sino que por atenerse a las normas literarias que había establecido Aristóteles en su poética, pues eran espectáculos muy cultos, pero vamos a decir poco comerciales. Para compensar la falta de lujo en el plano musical y en el plano escenográfico que tenían estas nuevas óperas itinerantes, las compañías optaron por utilizar tramas, historias, por contar cosas más divertidas. Y el modelo de teatro divertido, el modelo de teatro comercial, el modelo de teatro que el público solicitaba en el siglo XVII, es la llamada comedia nueva de Lope de Vega. Yo supongo que de esto habéis oído hablar o habéis estudiado. Lope de Vega fue un dramaturgo español de principios del XVII con un impacto tremendo en el teatro europeo, y lo que hizo fue rechazar los principios que los académicos exigían a los autores teatrales para buscar un teatro que agradase más al público. Mira, vamos a resumirlo en algunas cuestiones que conocéis. Ya sabéis que Aristóteles había dicho que era necesario que en las obras de teatro se siguiesen unas determinadas reglas, que son las llamadas reglas de las unidades. Bueno, no lo había dicho exactamente así, pero los teóricos posteriores lo habían extraído de algunas de las consideraciones que Aristóteles hacía. ¿Esas unidades en qué consistían? Pues la primera es la llamada unidad de acción, que es que en una obra de teatro pasa una cosa, se cuenta una historia. No se cuentan varias historias paralelas, sino se cuenta solamente una historia que es la que concentra el interés del drama. La segunda unidad es la llamada unidad de lugar, que es que lo que pasa tiene que pasar más o menos en el mismo lugar, en el mismo espacio. Que no puede ocurrir que un acto se desarrolle en Madrid y el siguiente en Lima, sino que más o menos en un espacio verosímil, porque, digamos, el tiempo teatral debe ser, y el espacio teatral debe ser paralelo o al tiempo y al espacio real. La tercera unidad que Aristóteles había predicado era la llamada unidad de tiempo, que es que lo que ocurre en el espectáculo no puede extenderse por muchas semanas, por muchos meses. Quiero decir, no, lo que ocurre en el espectáculo tiene que pasar más o menos en una jornada. Vosotros conocéis ejemplos teatrales donde esto se cumple perfectamente. No me estoy refiriendo solamente a las tragedias de la antigüedad, sino a algunas óperas que son muy de repertorio. Por ejemplo, las bodas de Fígaro. Veis cómo la trama se desarrolla en un día y prácticamente toda en el mismo escenario. Pues bien, en el modelo operístico de las compañías itinerantes no se siguen estas reglas, sino que se obedece la preceptiva literaria de Lope de Vega, que había afirmado la necesidad de romper estas reglas para dar al público lo que el público quería, que era más entretenimiento. Así veremos no solamente una trama, sino varias tramas, concretamente 2 tramas paralelas, de las que hablaremos más adelante, y los cambios de lugar y los cambios de tiempo son frecuentes, son constantes en este marco. Bien, después de beber un poco, he hecho una parada para beber un poquito y ahora sigo. Bien, en el año 1637 pasa una cosa muy importante, que una de estas compañías itinerantes llega a la ciudad de Venecia. Y la llegada de esta compañía itinerante, que es la compañía Manelli Ferrari, a la ciudad de Venecia en 1637, va a ser un punto de inflexión importantísimo en la historia de la ópera. De hecho, va a dar lugar a esta realidad operística nueva que llamamos ópera empresarial veneciana. Antes de hablar de esta ópera empresarial veneciana, permitidme que hagamos algunas consideraciones sobre esta extraña ciudad que era y que sigue siendo la llamada República de Venecia. Como sabéis, en la Italia del siglo XVII había muchos pequeños estados independientes y Venecia era uno de ellos. Había sido un estado muy poderoso, con fuertes lazos comerciales con Oriente, era la puerta de entrada de los productos de Oriente a Europa,
perdón, perdón, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que era la puerta de entrada de los productos de Oriente a Europa. Recordar la historia de Marco Polo y toda la ruta de la seda. Y Venecia era una ciudad rara en el siglo XVII. Bueno, es una ciudad rara siempre, sigue siéndolo. Mira, yo venía unas fotos muy bonitas. Ya sabéis que esta plaga que estamos padeciendo también está siendo padecida muy fuerte por el norte de Italia. Y eso ha paralizado también la vida en esa región europea. Y veía unas fotos muy bonitas en las que aparecían los canales venecianos con un agua transparente y limpia que se veía al fondo, porque claro, el tráfico de embarcaciones por ahí se ha reducido tanto, o se ha anulado, más que reducirse, que el aspecto de la ciudad es muy diferente. Bueno, Venecia es una ciudad rara, estábamos en estas. Y es una ciudad rara por varias cuestiones, ¿eh? No solamente porque hay agua por las calles, o por muchas de sus calles, sino porque en el siglo XVII continuaba siendo una república. Cuando hablábamos de Florencia, habíamos dicho que Florencia había sido, como forma de gobierno, había desarrollado durante mucho tiempo una república oligárquica, es decir, una república en la que el gobierno estaba dominado por las familias más poderosas. Pero muchas de estas repúblicas italianas se habían convertido, con el paso del tiempo, en regímenes aristocráticos hereditarios. Así la República de Florencia se convirtió en el Ducado de la Toscana, pero en cambio Venecia conservaba y conservó durante toda su historia la estructura de una república oligárquica, es decir, una república gobernada por unas pocas familias que se supone que eran los descendientes de los que fundaron la ciudad en la laguna en tiempos muy remotos. Otra de las novedades que Venecia, digamos, bueno, no novedades, perdón, otra de las rarezas que Venecia tenía era que Venecia es una ciudad donde la aristocracia había desarrollado su fortuna gracias al comercio. Digamos que a los aristócratas no les gustaba mucho trabajar, o incluso lo consideraban como algo innoble. Eh, Aunque esto no es muy exacto, claro que trabajaban, pero trabajaban en la administración de sus tierras, trabajaban para el rey, trabajaban para la iglesia, pero digamos el trabajo del comercio, de la industria, de lo que es el intercambio de productos y dinero, siempre les había parecido algo deshonroso. En cambio, en Venecia, la aristocracia no disponía de las grandes propiedades rurales, que era la base de la fortuna de los nobles de toda Europa, sino que por la propia idiosincrasia de la República, por las propias circunstancias físicas en las que se desarrollaba la vida en Venecia, la prosperidad de las grandes familias venecianas se había asentado siempre en el comercio con Oriente, en el comercio con otras regiones de Europa. Así que las grandes familias nobles de Venecia tenían un espíritu comercial muy acentuado. Y en el siglo XVII, que fue un momento de crisis económica para Venecia, porque el crecimiento del imperio turco había cerrado las rutas comerciales con Oriente, ese espíritu comercial se estaba derivando hacia otras actividades más allá del comercio exterior. Y esa actividad, bueno, una de esas actividades, la que a nosotros más nos interesa, es la explotación de los teatros de la ciudad. En el siglo XVII en Europa había una gran diversidad de tipos de teatros. No sé si habéis estado en Almagro o en Alcalá de Henares. Allí se conservan ejemplos del tipo de teatro que era habitual en la España del XVII, que es el llamado corral de comedias, que desde el punto de vista arquitectónico y del funcionamiento, pues no se parece a los teatros que ahora tenemos, ¿no? O si habéis estado en Londres, a orillas del río Támesis, hay una réplica de un teatro que se llama The Globe, que es un teatro que se supone que es el que utilizó Shakespeare en muchos de sus estrenos. Tampoco tiene que ver con un teatro como los de ahora. Y no solamente las formas de los teatros eran diversas en toda Europa, sino que la propiedad de los teatros y la función, es decir, económica que los teatros tenían eran distintos en un lugar que en otro.
Por ejemplo, en España, lo habitual es que las corrales de comedia dependiesen o bien de los ayuntamientos o bien de los hospitales. De hecho, los teatros fueron la fuente principal de ingresos para el mantenimiento de muchas instituciones caritativas en la España del XVII y del siglo XVIII, hasta el siglo XIX. A diferencia de lo que estamos describiendo, en Venecia los teatros eran explotados por estas grandes familias comerciales, que vamos a ver la importancia que eso tenía ahora. La segunda rareza que quiero destacar, o la tercera, yo ya no sé qué rareza estoy explicando, es que Venecia ya era una ciudad turística en el siglo XVII, cuando no existía el turismo. Ahora Venecia no es nada más que un lugar de visita turística, ya ha dejado de ser una ciudad, pero entonces Venecia era una ciudad que atraía a visitantes de toda Europa por lo extraordinario de su disposición urbanística, pero sobre todo porque era una ciudad de grandes diversiones y de diversiones quizás prohibidas en otros lugares del continente. Venecia era famosa por sus casas de juego, Venecia era famosa también por sus casas de citas y por su carnaval, una celebración que duraba prácticamente todo el año, duraba muchísimo tiempo, y a la que acudían los aristócratas de toda Europa. Digamos que la libertad de costumbres que había en Venecia para los extranjeros, digamos, la posibilidad de divertirse que los extranjeros con dinero encontraban en la Venecia del XVII y también del XVIII, la hicieron muy atractiva para escapadas de nobles de toda Europa. Vamos a decir que Venecia era un poquito como Las Vegas, vamos a decirlo así. Bueno, no sé si exactamente sería algo paralelo, porque yo no he estado ni en Las Vegas ni en la Venecia del siglo XVII, pero vamos a decir que algo así. Una ciudad de diversión. Pues bien, este es el interior de la Basílica de San Marcos en el siglo XVII, con toda la decoración que tenía y con los músicos por allí actuando. Pues bien, recuerdo, 1637, la ópera llega a Venecia y la ópera se transforma en Venecia. Porque la ópera encuentra en Venecia una ciudad en la que hay una demanda regular de diversión. Es decir, durante casi todo el año hay gente en Venecia que está expresamente allí para divertirse. Y por otro lado, es una ciudad en la que hay un fuerte espíritu empresarial. Y eso provoca que en Venecia la ópera se institucionalice. Es decir, aquel espectáculo que era un espectáculo infrecuente, un espectáculo que solo podía disfrutarse en momentos especiales, en grandes celebraciones aristocráticas. Es decir, que este año podía haber una ópera en Florencia, pero el año que viene quizás no. Y a lo mejor había que esperar 3 años para repetirse un espectáculo similar. Pues en Venecia se va a convertir la ópera en una oferta regular de diversión que el público puede, puede, puede asistir a ella y puede disfrutar de ella a lo largo de casi todo el año. Yo no sé si comprendéis la importancia que tiene esto, pero digamos que para algunos historiadores, en realidad la ópera, tal y como la entendemos, nace precisamente aquí. Es en Venecia donde nace. Es en Venecia donde la ópera se convierte en un negocio que tiene que ser viable comercialmente, y eso obliga a que sea un producto popular y también obliga a contar con una producción eficiente. A esto me refiero que los dineros que se gasten en el montaje de la ópera deben compensarse con el beneficio que se adquiere de ella. Bien, repasemos algunas de las características de la ópera veneciana, de esta ópera empresarial que nace en estos instantes. Vamos a repasar 3 de ellas. En primer lugar, os quiero presentar una figura que es fundamental en el desarrollo de la ópera veneciana, que es la figura del empresario. Hemos dicho que los teatros en Venecia eran propiedad de las grandes familias aristocráticas, pero la gestión de estos teatros no lo hacían directamente estas familias aristocráticas, sino que era una gestión privada.
Y aquí nos encontramos con una figura clave, que va a ser clave en toda la historia de la ópera, que es la figura, como hemos dicho, del empresario, aquel señor que alquila el teatro, que contrata a los músicos, que financia la construcción de los decorados, que encarga la ópera al compositor, es decir, que se encarga de producir el espectáculo en toda su complejidad y que luego pretende, vamos a decir, compensar los gastos que esto supone con los ingresos que la taquilla va a generarle. El empresario, como digo, es un elemento fundamental porque es el que toma realmente las decisiones acerca del espectáculo operístico. El que escoge a los cantantes, escoge a los músicos, el que orienta el tipo de espectáculo que quiere hacerse en cada momento. Un segundo elemento muy importante de este espectáculo operístico nuevo que en Venecia se desarrolla es el llamado teatro a la italiana. Acabamos de comentar cómo en el 17 había muchos tipos de edificios teatrales en toda Europa y en Venecia, y no solamente en Venecia, sino en otras ciudades de la península itálica, empezó a popularizarse en este tiempo lo que luego se ha llamado el teatro a la italiana, que es el modelo teatral que nos resulta muy familiar porque es el modelo teatral que luego se popularizó por toda Europa y desde el siglo XVIII en adelante se utilizó para la construcción de coliseos en todo el continente europeo y también en América. Un teatro a la italiana es el Teatro Real, es el Teatro de la Zarzuela, el María Guerrero, en fin, todos los teatros antiguos de Madrid tienen esta estructura de teatro a la italiana. Era una estructura muy útil por muchas cuestiones. Voy a ir avanzando para enseñaros algunas imágenes. Mirad, por ejemplo, esta es una representación, no sé si exactamente operística, que se da en un palacio. Es una sala de un palacio, y ahí veis el público, en unas sillas destacadas están los aristócratas que han financiado todo el evento, y el resto del público, que son los miembros de la corte, están sentados alrededor contemplando la representación. Como veis, aquí hay una mezcla un poco igualitaria del público, y una de las cosas más interesantes del teatro de la italiana, y aquí tenemos una imagen de un teatro de la italiana veneciano del 17, es que es un espacio en el que pueden asistir públicos de diferentes clases sociales al mismo tiempo, pero que van a estar separados por la propia arquitectura que el teatro muestra. ¿A qué me refiero? Digamos, en los teatros de la Venecia del 17 asistirán desde las más altas aristocracias de la ciudad hasta, digamos, público menos elevado. Tampoco me van a ir los pobres, porque los pobres no tenían posibilidad de pagar lo que costaba la entrada. Pero bueno, quiero decir, va a haber diferentes clases sociales que se mezclan allí. Pero no todos van a estar juntos, sino que hay un espacio que es el espacio de los palcos, que está reservado para la élite de la sociedad, y de hecho las familias aristocráticas tenían un palco, ahora explicaremos en qué condiciones, y luego hay otros espacios, como es el patio que nosotros llamamos de butacas, pero que como veis entonces no había butacas, y el paraíso, el gallinero, la zona de arriba, donde estaban representadas otras clases sociales, como digo, juntos pero no revueltos. A ver si se me ha ido una cosa, vamos a ver. Pues esto que estamos hablando. El teatro italiano permite la coexistencia de clases sociales, pero es una coexistencia donde están marcadas las fronteras que separan una clase social de otra. La tercera novedad de la que quiero hablar, que es quizás la novedad más importante, es que el teatro veneciano implica la existencia de un público de pago. Vamos a decir de otra manera, la ópera veneciana es el primer momento en la historia de la música donde el público paga por presenciar un espectáculo musical. Recordad lo que hemos escuchado en lo que va de curso, el gregoriano, los madrigales, los motetes. En realidad toda esa música la escuchabas porque ibas a la iglesia,
esa música la escuchabas porque pertenecías a una corte, esa música la escuchabas porque pasaba a tu lado una procesión religiosa y la música estaba presente en esas actividades, pero no pagabas por esa música. Ahora es un primer momento que el público va a pagar por asistir a la música, aunque en realidad no es una novedad tan profunda, en tanto que el público ya pagaba por ir al teatro. Y la ópera, como sabéis, no es más que teatro con música. Pero bueno, es un camino que ya veremos en clases posteriores y sobre todo el curso que viene, la importancia que tiene esa monetarización del espectáculo musical, la importancia que tiene. Así que es la primera vez que se paga por asistir a un espectáculo de ópera y, y se pagaba de varias maneras, o bien comprando una entrada, o, lo que era más habitual y lo más característico de esta época, alquilando un palco para toda la temporada. Las grandes familias aristocráticas y las no tan grandes, aquellas que querían tener una presencia en este espacio, que era un espacio de representación pública, alquilaban un palco y ese palco les iba a servir en fin, como una habitación más de su palacio. Ellos disponían libremente de ese palco durante toda la temporada. Y eso hace que estas gentes asistan con mucha regularidad a las funciones, pero asistan también en un espíritu que no es el que nosotros tenemos cuando vamos a ir a la ópera, sino que iban cuando podían, salían cuando querían, invitaban a los que consideraban oportunos y, en fin, disfrutaban del espectáculo de una manera muy relajada, muy propia de cómo ha sido la ópera hasta el siglo XIX. Ya eso ya hablaremos más adelante y es un asunto que retomaremos más veces. Bien, vamos a comentar algunos de los primeros pasos de la ópera en Venecia. Vamos a hacer un poco de historia de la ópera en Venecia. Permitidme que beba un poco, que tengo aquí una infusión. Cansa muchísimo, ¿eh? Esto de dar la clase así cansa mucho. Porque me falta, digamos, la fuerza que recibe uno del público. Y además habla todo seguido, no puedo preguntar, no puedo hacer estas preguntitas que me gustan a mí. Así que bueno. Bien, vamos a contar un poquito la historia de la ópera en Venecia en sus primeros momentos. Y empezamos, como sabéis, el año 1637. Este año una compañía itinerante, que es la compañía Manelli Ferrari, llega a Venecia y ofrece sus funciones en un teatro, que es un teatro clave en la historia de la ópera, que es el Teatro San Casiano. El Teatro San Casiano pertenecía a la familia Tron, que era una de las grandes familias venecianas. Y el primer espectáculo que allí se ofrece es un espectáculo que se llama Andrómeda. Como tiene mucho éxito, el año 1638 la misma compañía vuelve a Venecia y presenta otro espectáculo, en este caso titulado La Maga Fulminata. Dada la demanda operística que observan que existe en Venecia, para el año 39 deciden trasladarse al Teatro Santi Giovanni e Paolo, que es otro teatro de mayor capacidad y que pertenecía a la familia Grimani. Pero el empresario que trabajaba en el Teatro San Casiano, que había visto los beneficios que la ópera generaba, decidió organizar una nueva compañía, en este caso de músicos venecianos, para explotar el género en el San Casiano. De modo que en el año 39 tenemos dos compañías, dos teatros, dos fuentes de producción operística que estaban funcionando paralelamente en Venecia. En el Teatro San Casiano, una nueva compañía de músicos venecianos; en el Teatro Santi Giovanni e Paolo, una compañía itinerante, que era la Manelli Ferrari, la que había introducido el teatro operístico en la ciudad de Venecia. Precisamente ese año 1639, en la programación de la compañía veneciana, se estrenó la primera ópera de un señor del que vamos a hablar, que se llama Francesco Cavalli. Esta ópera se titula Le nozze di Teti e di Peleo, las bodas de Teti y de Peleo. Este es el libretto de la Andrómeda, que es esta primera ópera que se representa en Venecia. Mira, de estas óperas no se publicaron
se conservan en manuscrito. Ya sabéis que publicar óperas, la edición musical de las óperas, no era un buen negocio para los impresores. Sin embargo, los libretos se publicaban siempre, porque los libretos... ¿Los libretos qué? Ah, no, los libretos eran la única fuente económica que tenían los libretistas. Lo voy a explicar mejor, que no lo he explicado muy bien. El empresario pagaba a los cantantes, a los músicos, a los compositores, a los tramoyistas, a los vectores, pero al libretista no se le pagaba nunca nada. Lo que hacían era permitirle vender los libretos a la entrada del espectáculo, porque la costumbre de los asistentes era seguir la representación con el libreto en la mano o leerla anteriormente, o en fin, no sé la costumbre cuál sería. Por lo tanto, digamos, se vendían muchos libretos y si la ópera tenía éxito, pues había muchas funciones, se podían vender muchos libretos y eso era una fuente, digamos, decente de ingresos para el libretista. Siempre cuento en este punto porque me parece muy bonito. No sé si recordáis a Álvaro Torrente, que es el que nos guió en la visita al proyecto Didone, este señor con barbas, que es un especialista en ópera de Cavalli, y que él me contaba cómo, revisando en bibliotecas italianas libretos de óperas de Cavalli, veía que en algunas páginas había manchas de cera. Y esas manchas de cera se debían a la costumbre de seguir el libreto con una vela en la mano, porque ya sabéis que entonces no se apagaban la luz en la sala, del teatro de ópera, pero la luz era tenue. Entonces, para poder leer bien el libreto, pues iban con una velita y de vez en cuando esa vela pues dejaba caer alguna de sus gotas que ha quedado desde el siglo XVII allí custodiada entre las páginas de estos libretos. Mirad qué bonito. Bueno, decíamos que en el año 39 se estrenó la primera ópera de Francesco Cavalli, una ópera titulada Le nozze di Tetti e di Peleo. Vamos a hablar un poco de Cavalli, que es sin duda el más importante de los operistas venecianos de esta fase de la historia de la ópera. Francesco Cavalli no se ganó la vida solo como operista, sino que alternaba sus trabajos para la escena con lo que era su trabajo principal, el puesto que ocupaba de organista en la Basílica de San Marcos. Recordad que Monteverdi, desde el año 1613, si no recuerdo mal, puedo equivocarme, era maestro de capilla en la Basílica de San Marcos. Pues Cavalli era su organista, era como su segundo de a bordo, ¿no? Pues bien, mientras trabajaba para los oficios religiosos de la Basílica de San Marcos, Cavalli desarrolló una carrera de 30 años en la escena teatral veneciana, en la que estrenó 28 óperas. Particularmente importantes son las óperas que compone entre el año 42 y 52 en colaboración con Giovanni Faustini, que era un libretista pero que también era un empresario, y se dice que en estas óperas Cavalli estableció el modelo de ópera veneciana. ¿Qué consiste este modelo? ¿Cuáles son las características de la ópera veneciana del siglo XVII? Pues os lo voy a contar. Voy a ponerlo todo ahí. Pam, 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 pam. Ah, sí. La ópera veneciana, como hemos visto, nació de la práctica de las compañías itinerantes. Por lo tanto, era una ópera de medios reducidos. Pocos cantantes, pocos músicos, no hay grandes escenografías. En fin, como debía ser rentable, se escatimaban un poco los medios económicos que se utilizaban, ¿no? El atractivo de las óperas venecianas fue muy pronto la presencia de determinados cantantes virtuosos, ¿no? Digamos que en Venecia se desarrolló muy pronto un star system, pues un grupo de cantantes reconocidos que eran los que atrajeron al público a las funciones y eran los que más cobraban y los que llevaban el peso de la representación. Bien, también las óperas venecianas tenían otra característica que las diferenciaba de las óperas humanistas de corte, y es que estaban estructuradas en 3 actos y un prólogo. Las óperas humanistas de corte están estructuradas en 5 actos, porque 5 actos era la estructura
habitual de las tragedias clásicas, que era la estructura que había recomendado, o que había, en fin, sí, había recomendado Aristóteles para las obras, ¿no? Siguiendo el modelo teatral de Lope de Vega, las óperas venecianas mezclan dos historias. Hay personajes nobles, que son los protagonistas principales, que tienen una historia de amor, o tienen una historia de, no sé, de honor, de guerra, de lo que sea, una historia importante que desarrollan. Pero luego hay otros personajes menores, que pueden ser los criados o pastores, que le dan un toque cómico con una historia paralela. Esas dos historias paralelas, eso es un tópico que hay en muchas narraciones dramáticas ocurre. Está en Lope de Vega, pero está también, por ejemplo, está también en cualquier película, lo que sea, siempre hay, cualquier película mala, siempre está el chico y la chica que tienen una historia de amor y después estos amigos graciosos que van con una historia paralela que les acompaña, ¿no? Eh, la ópera veneciana adquirió un grandísimo desarrollo, se compusieron muchas, era un producto de consumo muy demandado, ya veremos por los muchos teatros que había allí, y eso hizo que fuese un producto cultural muy codificado. Es decir, que había determinadas cosas que se repetían en todas las óperas, como ahora veremos un ejemplo. Hay lo que yo llamo en la proyección escenas típicas. Así que en casi todas las óperas se repiten determinadas circunstancias, determinados momentos, determinados modelos. La escena de sueño, la escena de locura, la escena de encantamiento, la escena de lamento, ¿no? Otra característica es, desde el punto de vista un poquito más de organización del material musical, otra característica es que, digamos, progresivamente se va diferenciando más esta dicotomía, que es la que va a definir la ópera italiana, su desarrollo histórico, que es la dicotomía que existe entre el recitativo, que ya sabemos que es el origen de la ópera, y el aria. En las óperas venecianas cada vez hay más arias y cada vez son más largas y tienen más peso en la narración. Cuando veamos en la segunda mitad del siglo XVII que la ópera empieza a viajar a cortes europeas, lo que viaja es precisamente esta ópera veneciana, no son las óperas anteriores. Es decir, que en París, que en Londres, que en Madrid, lo que se conoce son estas óperas que se habían creado a partir de 1637 en la ciudad de Venecia y no los modelos anteriores, no el Orfeo de Monteverdi, no l'Euridice de Perini, estas cuestiones. Bien, como ejemplo de ópera veneciana, yo os había propuesto en la antología, en la lista de Spotify que os he mandado, algunos fragmentos de una ópera de Francesco Cavalli que se titula Jasone, Jasone, o sea, Jasón. Es una ópera en 3 actos y un prólogo que se estrenó en el año 1649 en el Teatro San Casiano. Es decir, se estrenó 12 años después de la presentación de la ópera en Venecia, en el teatro que vio las primeras funciones operísticas en tierras venecianas. Aquí tenemos la portada del libretto, que ahí nos habla, como es un drama musical, que es la denominación que se utilizaba más frecuentemente para referirse a este tipo de espectáculos, del dottore Giacinto Andrea Ciccognini, accademico, da representarci in Venezia nel Teatro de San Casiano nell'anno 1649 y está dedicada pues, a Vittorio Grimani, que es una de estas grandes familias italianas, y el año que ahí figura. La historia de Jasón creo que la conocéis. Es una historia mitológica, también como el Orfeo, sin tantas referencias musicales, pero que ha tenido un buen número de versiones operísticas. Ya sabéis, Jasón tiene que cumplir una misión que es recuperar el vellocino de oro, conseguir el vellocino de oro, y hay una historia de amor que se va mezclando entre, bueno, un par de reinas que aspiran al amor de este héroe. Yo lo que os he, digamos, seleccionado son 4 números
que representan 4 escenas típicas de las óperas venecianas, ¿no? El primer número, que se corresponde con la escena 15 del acto primero, la escena que cierra el acto primero, es un número protagonizado por una de las amantes de Jasón, que en este caso es Medea, que como sabéis es una bruja, que es una hechicera. Entonces este es un número de invocación, de encantamiento. Y yo lo que os animo es que como podemos parar, que paréis aquí la proyección y que escuchéis la grabación siguiendo el texto, que no está el texto completo, pero sí un fragmento de él. Yo os animo a hacerlo ahora. Aquí hay tópicos musicales que se repiten hasta en las óperas italianas del XIX. En fin, creo que no hace falta ni casi decirlos, ¿eh? La segunda escena que había escogido era un dúo de amor entre Jasón y Medea, que es otro de las escenas típicas que se da en esta ópera veneciana. Si podéis escucharlo, ahora. Si no queréis escucharlo, os presento la siguiente escena escogida, que es el acto tercero, la escena décima. Aquí lo que os presento es un ejemplo de un aria cómica, porque como hemos dicho, una de las características que diferencia a la ópera veneciana de las óperas anteriores y de las óperas posteriores es la mezcla de lo cómico con lo trágico. La parte cómica está, en fin, en manos de determinados personajes, como es esta criada Delfa, y esto es un ejemplo de un aria cómica que podéis escuchar cuando queráis. Y por último, el tercer ejemplo de la antología era otro ejemplo muy típico, que es el ejemplo del lamento. En este caso lo canta la amante abandonada, por decirlo así, de Jasón, que es Ipsífile, y que este es el lamento que aquí tenéis. Vale. Si queréis escucharlo, adelante. Si no, seguimos y acabamos. Y nos falta poco. Vamos allá. Bien, permitidme que haga alguna referencia al compositor. Ya hemos dicho que Cavalli era el compositor más importante de ópera en la Venecia del XVII, pero quizás no es el compositor que más se interprete hoy en día. Aunque hay un movimiento de recuperación de las óperas de Cavalli, yo creo que en los escenarios internacionales está más presente la producción que en el terreno de la ópera veneciana hizo Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi ya nos lo hemos encontrado varias veces, cuando estuvimos hablando de los madrigales, cuando estuvimos hablando de música religiosa, que escuchamos fragmentos de las vísperas de la Beata Virgen, y cuando estuvimos hablando de ópera humanista de corte, porque el ejemplo que tomamos fue el de su ópera Orfeo de 1607. Esta ópera la compuso cuando trabajaba en Mantua, pero sabemos que ese trabajo lo perdió, y Monteverdi se vio obligado a buscar una nueva ocupación, que encontró en 1613, que fue la de maestro de capilla en la Basílica de San Marcos. En Venecia vivió desde 1613 hasta su muerte, siendo el jefe, entre comillas, no, sin comillas, de Francesco Cavalli durante una temporada. Cuando él llegó a Venecia en 1613, no había ópera en Venecia, por lo tanto él no compuso ópera. 10 años más tarde, en el 23 tampoco, en el 33 tampoco. Pero cuando yo era un compositor mayor, cuando ya le faltaban pocos años para fallecer, en 1637 la ópera llegó a Venecia. Vimos como en 1639 apareció la primera compañía de ópera veneciana y cómo el negocio operístico enseguida se animó en Venecia, veremos un poco más adelante. De modo que Monteverdi se lanza a satisfacer las necesidades de los empresarios operísticos venecianos y en los últimos años de su vida compone 3 títulos. En 1640, Il ritorno di Ulisse in patria, que esto se estrena en el Teatro San Cassiano, que es el mismo teatro en el que se iba a estrenar Jasone 9 años más tarde y en el que se había estrenado Andrómeda en el año 37. La segunda producción operística veneciana de Monteverdi fue Le nozze di Nea Lavinia en el Teatro Santi Giovanni e Paolo. Y en el año 43
el año de su muerte, la más importante de sus obras de este periodo, que es L'Incoronazione di Popea, que es una obra que se hace bastante y que es, digamos, tiene una presencia notable en la vida musical actual. Monteverdi es muy interesante estudiar su producción operística porque, digamos, cierra un ciclo. Lo encontramos en 1607 componiendo una de las primeras óperas humanistas de corte y lo encontramos en 1643 componiendo una ópera con unas características muy diferentes, que es esta ópera empresarial veneciana, L'Incoronazione di Popea. Creo que es un ejercicio muy interesante comparar ambas óperas porque se comprende lo que evolucionó el género en muy poco tiempo. Bien, alguna información mínima para cerrar esta primera experiencia. Vamos allá. En 1641, recordad, en el año 37 empieza la ópera en Venecia, en el 41 había 4 teatros dedicados a la ópera y en una temporada que duró 6 semanas se estrenaron 6 óperas nuevas. Entre ellas la Finta Pazza de Sacrati, que sirvió para la inauguración del cuarto de estos teatros, que es el Teatro Novissimo. Digamos, con el tiempo el número de teatros llegó casi a la decena, la producción se cambiaba constantemente, así que la maquinaria teatral veneciana necesitaba de estar continuamente alimentada con títulos nuevos. Así que hay muchos autores que se dedicaron a componer ópera en Venecia, además de Cavalli, además de las contribuciones de Monteverdi, y aquí pongo los nombres de algunos: Cesti, Buretti, Sartorio, Legrenzi, Polarollo. En el año 1674, y esto nos sirve para despedirnos, pero para preparar cosas que diremos más adelante, en el Teatro San Moisés, que era un teatro pequeño dedicado a la ópera, decidieron reducir drásticamente el precio de las entradas. El precio de las entradas era era un modo de escoger al público que asistía a las representaciones. Cualquiera podía asistir a una representación de ópera siempre que pudiese pagar la entrada, lo cual ya excluía a una parte importante de la población de Venecia. Pero el Teatro San Moisés, que no le iba muy bien, decidió, digamos, tratar de ganar un nuevo público ofreciendo óperas más baratas. A este público popular no solamente se le satisfacía con precios más baratos, sino también con una música y con un texto adaptado a sus necesidades y adaptado a su mundo cultural. Digamos que las propuestas operísticas que aquí se hacían eran propuestas operísticas más chabacanas, menos elevadas, menos escogidas. Unos años más tarde se inauguró el Teatro San Giovanni Grisóstomo, que financiaba la familia Grimani, que puede ser visto como una especie de reacción aristocrática a este nuevo carácter plebeyo que había irrumpido en el espectáculo operístico. El Teatro San Giovanni Grisóstomo no solamente era un edificio de mucho más lujo que los otros teatros venecianos, sino que las producciones también mostraban una severidad estética y un lujo escénico que le diferenciaban claramente de otras propuestas más populares. Además, el precio de la entrada era conforme a estas exigencias, por lo tanto era un teatro más elitista. Digamos, esta confrontación entre lo popular y lo elitista prefigura lo que va a ser algo que ya conocemos, que es la aparición a final de siglo, impulsado por la Academia de la Arcadia de Roma, de la llamada ópera seria. Bueno, yo no voy a contar más nada, vamos a acabar esto aquí. No sé cómo ha salido esto, esta es la primera experiencia. Estoy muy contento de comunicarme con vosotros, aunque sea por este medio. Os deseo pues que paséis los días lo mejor que podáis. Los que tenéis problemas, que sé que algunos los tenéis, que se os resuelvan de la mejor manera posible. Ya sabéis dónde encontrarme.
Os seguiré mandando cosas, espero que os resulten de interés, o por lo menos que si tenéis tiempo muerto, pues que podáis revivirlo con estas intervenciones mías así grabadas. Bueno, no me callo ya. Hasta pronto, un beso, un abrazo y a pasarlo bien.